Probablemente a la cobertura universal. Vamos a otra información. Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer en comisiones por unanimidad la nueva ley de transparencia del Distrito Federal. Para conocer más detalles nos acompaña el diputado local del PRD, Leonel Luna. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y uno de los promotores, además, diputado, de la apertura que esta ley implica también para la propia Asamblea, que los asambleístas, que las fracciones parlamentarias sobre todo, abran sus cuentas, abran los presupuestos que se les dan y que se ocupan, ¿no? Sí, por supuesto, y con esta ley, la Ciudad de México se pone a la vanguardia en el país, en el tema de la transparencia. Con esta ley, la Asamblea Legislativa genera un modelo que debe ser ejemplo para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores, para los congresos estatales, de cómo se debe de aperturar los recursos que recibe la Asamblea Legislativa, que reciben los grupos parlamentarios, que recibe la mesa directiva, y el destino final de estos recursos, tanto en los diputados en lo individual como a través de los diferentes grupos parlamentarios. Es una ley que genera un modelo a seguir en el país, una ley que es de vanguardia, no solamente en el país, sino que además internacionalmente. Y que bueno, además cierra la pinza a la actos de corrupción que bueno, nunca han dejado de existir, que un presupuesto se ocupe en cosas que no necesariamente sean para el bien público o para el propio trabajo de la Asamblea o de alguna dependencia. En esta ley estarán implicados y obligados todas las dependencias de gobierno, y hay una figura que cambió de ente público a ente obligado. ¿Por qué no nos explica un poco en qué consiste esto y cómo hace este cambio en la figura jurídica a que otorguen cuentas a los ciudadanos estas dependencias? Sí, bueno, con esta ley efectivamente, el solo concepto de cambiar de ente público a ente obligado genera una obligatoriedad a las dependencias de gobierno, a instancias privadas que reciben también recursos públicos. Eso es muy importante. Es decir, existe ya un concepto muy claro de la obligación de rendir cuentas, de transparentar los recursos, y con esto los ciudadanos pueden en primera instancia conocer cuántos recursos recibe una dependencia, cuántos recursos se destinan a determinado proyecto u obra, y sobre todo comparar este recurso con las metas alcanzadas, con los objetivos previamente definidos. La ley permite, entre otras cosas, por ejemplo, el que los ciudadanos puedan tener acceso a los distintos usos de suelo de la ciudad. Es decir, si yo veo que en mi calle están construyendo un edificio, puedo solicitar la información y la dependencia está obligada a informar sobre el uso de suelo, pero asimismo también sobre la licencia de construcción. Es decir, los ciudadanos tienen un mecanismo mucho más preciso, mucho más ágil de accesar a la información de una dependencia. La ley además permite que, por ejemplo, podamos conocer cuáles son las obras que se están realizando en la ciudad, conocer el contrato de obra, conocer a quién se le asignó la obra, y también cuánto es el recurso que se está asignando a esa obra, y conocer también los alcances, términos de ejecución y metas y objetivos de la propia obra. Es decir, tenemos una legislación que le da a la ciudad mucho más transparencia y que reconoce algo que es muy importante y que no se ha hecho en ninguna legislación local en el país, y que es que el derecho a la transparencia reconoce la ley que es un derecho humano también. Eso es fundamental. Diputado Leonel Luna, ¿a qué dependencia se le va a solicitar o se le puede solicitar una vez que esta ley esté aprobada y publicada también por el jefe de gobierno para que ya entre en aplicación? ¿A qué dependencia puede ir la población? A ver, están construyendo un edificio en mi calle, quiero saber qué uso de suelo tiene, qué permisos de construcción tiene y cuál es el límite para que esta dependencia, que supongo que será la CEDUBI, dé una respuesta, porque bueno, si de repente se tardaran, a lo mejor el edificio ya tiene más de 5 pisos y después, aunque inician sin permisos de construcción, que ha pasado, es muy recurrente, sí, es muy recurrente, en lo que la gente se da cuenta y la autoridad actúa, bueno, pues resulta que ya no hay manera de demolerlo, ya más bien lo regularizan. Así es. Bueno, los ciudadanos pueden acudir directamente al instituto, que ahora cambia el nombre. Ahora es el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que eso también es muy importante porque claro, ahora también la ley protege los datos personales. ¿En qué sentido? Uno puede de pronto registrar sus datos personales en una institución bancaria
o en una institución pública y de pronto se da cuenta que le llegan anuncios, le llega información de otro tipo, es decir, o llamadas telefónicas. No había una reglamentación en cuanto al cuidado de estos datos personales. Ahora el instituto asume esa responsabilidad también. En el caso de dónde acudir, bueno, directamente al instituto, o bien ahora en el caso de los entes obligados, puede uno acudir directamente a la dependencia y la dependencia tiene la obligación de entregarle la información que uno está solicitando. Eso es básico. Diputado Leonel Luna, muchísimas gracias por esta entrevista. Hoy es la votación. Supongo que saldrá la ley, ¿verdad? Sí, hay los consensos. Hay los consensos, se aprobó en la Comisión de Transparencia, donde están representados los distintos partidos políticos. Hoy justamente tenemos un periodo extraordinario donde vamos a seguramente aprobar esta ley, pero también algunas disposiciones más del código electoral, que también es algo importante. Es una sesión, creo yo, donde se van a aprobar una serie de normas, una serie de regulaciones, una serie de una legislación que requiere urgentemente la ciudad. Y en este caso la transparencia es básica. Gracias, buenos días. Gracias. Este miércoles también en las